Bailemos Juga, pasos para la construcción de paz fue la frase que guió el camino de la pedagogía para la paz en Cauca. Los caucanos iniciaron la jornada pedagógica con la caminata desde el peaje de Villarrica hasta Puerto Tejada, un recorrido acompañado de arengas y cantos a la vida. La jornada continuó al día siguiente en Puerto Tejada, dividida en tres partes. La primera, la explicación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz. La segunda, la explicación del capítulo étnico incorporado en los acuerdos, y la tercera, las intervenciones de líderes comunitarios de la Asociación Nacional de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. La explicación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz estuvo a cargo de María Prada, asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Prada dividió su intervención en tres partes. La primera, una explicación breve del proceso. Este proceso de construcción de paz tiene tres momentos. Un momento de exploraciones en donde los grupos que se sentaron a negociar en La Habana se pusieron de acuerdo sobre qué iban a dialogar, cómo iban a dialogar y quiénes iban a dialogar. Es la fase 1 del proceso. Esa fase se acabó en agosto del 2012. Luego vino la segunda fase del proceso, que fue la fase de negociación, que duró 4 años y que terminó hace muy poco con el acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Y empezamos entonces la fase 3 de este proceso, que es la fase de implementación de los acuerdos y de la construcción de paz territorial. Esa tercera fase se lleva a cabo en Colombia y los protagonistas de esa fase somos instituciones, ciudadanía, sector privado, academia, iglesias y todos los actores de la sociedad en Colombia. Diana Prada habló de dos objetivos claves en los acuerdos: terminar el conflicto y construir la paz estable y duradera. Es importante insistir en que la paz no se firma, la paz se construye y toma tiempo y la construimos todos. Lo que se firmó fue un acuerdo final para terminar la confrontación armada con las FARC y para iniciar una fase de construcción de paz estable y duradera. Entonces, con ese nombre tenemos los dos objetivos de este proceso. Un objetivo es terminar la guerra con las FARC y el otro objetivo es iniciar la construcción de una paz estable y duradera. Por último, le dio un mensaje a los portejadeños de cada uno de los 6 puntos del acuerdo final: fin del conflicto y víctimas del conflicto armado. El punto de víctimas, que busca reparar a las víctimas, y el punto del fin del conflicto, que busca que los actores que estaban en armas dejen las armas y se puedan reincorporar a la sociedad. ¿Sí? Entonces, si estamos pensando en ese objetivo de terminar la guerra, pues hemos llegado a unos acuerdos sobre cómo reparar a quienes se vieron afectadas por la guerra, las víctimas, y cómo hacer para que quienes estaban en armas ilegalmente dejen esas armas y se reincorporen a la sociedad. Desarrollo agrario integral. Primero, la reforma rural integral, que busca que las condiciones de los ciudadanos colombianos que están en las grandes ciudades y las condiciones de los ciudadanos colombianos que viven en el campo en Colombia sean las mismas. Que los campesinos puedan vivir dignamente. ¿Vivir dignamente qué significa? Que puedan tener tierra, que esa tierra pueda tener los bienes y servicios que debe proveer el Estado para vivir ahí, para producir ahí, para comercializar lo que quiera que produzca, que pueda tener sus derechos de salud y educación, vivienda, electrificación rural. Todo eso está en ese punto. Busca que se cierre esa distancia que hay tan grande entre quienes vivimos en la ciudad y quienes viven en el campo. Participación política. Punto 2 busca que quienes estaban alzados en armas puedan tener una voz desde la política sin armas en el marco de la democracia, cumpliendo las normas de la democracia, pero además que se reconozca que la protesta y la movilización social es un derecho, que tenemos que poder hacerla, pero además poder hacerla sin violencia, y que logremos tener una cultura para dialogar y concertar los rumbos de nuestro territorio y dejar de dejarle esas decisiones a otros. Si es a nosotros a quien nos afecta, pues debemos ser nosotros también quienes participamos en esas propuestas para transformar los territorios. Soluciona el problema de las drogas ilícitas. Hay una
comprensión que mientras haya drogas, mientras haya narcotráfico, vamos a seguir teniendo combustible para la guerra. Vamos a seguir teniendo de dónde financiar lo ilegal. Y ha habido entonces un compromiso entre las FARC y el gobierno nacional para atacar lo que es el narcotráfico y poder ojalá cerrar ese capítulo en el país. Entonces toda una línea de trabajo con las familias que han producido, que son productoras. Otra línea de trabajo que busca hacer una persecución muy fuerte a las cadenas del narcotráfico. Poder trabajar el consumo desde las relaciones de la familia, desde la comunidad y de prestarle una atención y brindarle una atención de salud pública a quien está involucrado en ese asunto del consumo. Implementación, verificación y refrendación. Entonces el sexto punto nos habla de eso, de cómo se va a implementar, de qué comisiones se van a crear, cuáles van a ser los mecanismos de verificación. Ahí nos dicen que va a haber una refrendación ciudadana, eso es entonces lo del 2 de octubre. Entonces el sexto punto tiene que ver con el procedimiento, ¿sí? Ya no es un tema adicional, sino es un mecanismo de cómo va a funcionar todo eso. El capítulo étnico fue explicado a profundidad por André Diana, asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. André le dio a los portejadeños 3 claves para entender el capítulo étnico. La primera, el reconocimiento. La segunda, unas salvaguardas generales. Y la tercera, unas salvaguardas específicas o especiales. El capítulo étnico lo primero que hace es reconocer que los pueblos étnicos son y han sido constructores de paz y que adicionalmente han padecido de forma desproporcionada el rigor de esta guerra, pero no solo de la guerra, sino que adicionalmente han sufrido la esclavitud, la desposesión, el despojo desde otros momentos históricos anteriores a esta guerra. En las salvaguardas generales se le garantiza a toda la comunidad étnica todos sus derechos y se pone a la consulta previa como un derecho principal. De lo que se acordó se va a implementar en detrimento de los derechos de los pueblos. Nada va a ir en contra de los derechos de los pueblos. Y eso es lo que ustedes aquí van a encontrar como principio de no regresividad. ¿Sí? Ustedes lo saben bien, la conquista de los derechos es un proceso social. Los pueblos negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales han ido conquistando sus derechos. Entonces hay una figura jurídica que protege esas conquistas. Una vez conquistado un derecho, no se puede echar para atrás. Y los acuerdos reconocen, el acuerdo del capítulo étnico reconoce el principio de no regresividad y hace un repaso cuidadoso de, digamos, los instrumentos internacionales en donde están esos derechos. El derecho a la libre determinación, el derecho al autogobierno y los derechos territoriales. El derecho a la consulta previa, libre e informada es un derecho principal, no subsidiario. Las salvaguardas especiales están divididas en cada uno de los puntos acordados. En el primero, el fondo de tierras. Diarios del fondo de tierras, como pueblos étnicos, y que las tierras que se entregan por el fondo de tierras pueden ser destinadas al régimen de propiedad colectiva de estos pueblos étnicos, es decir, a ampliar los títulos colectivos o a hacer titulaciones o a sanearlas, por ejemplo. En el segundo punto se encuentra la participación en las circunscripciones especiales para la paz. Los pueblos participarán en todos los mecanismos de participación que crea ese punto y que se garantizará, y esto es muy interesante, que se tomarán medidas para garantizar la participación de los pueblos en las listas de, esto lo deben haber oído en los noticieros 1000 veces, las circunscripciones especiales para la paz. El tercer punto ofrece garantías de seguridad para las comunidades étnicas. Los mecanismos de seguridad que se creen, los sistemas de seguridad que se creen para la gente en territorio, porque no es cierto, como dicen por ahí, que los únicos que van a tener seguridad para ejercer la política son las FARC. El acuerdo prevé
que la gente en territorio, la gente de verdad que se moviliza para hacer política, también tendrá unos sistemas de seguridad que le permitan estar tranquilo y que no esté sujeto a ningún tipo de amenaza o riesgo. Esos sistemas, dice el capítulo étnico, van a tener en cuenta los sistemas propios de seguridad de los pueblos y promoverán o fortalecerán figuras propias como la Guardia Indígena o la Guardia Cimarrona. En el capítulo étnico se establece que todo tiene que ser concertado. No habrá, en el marco de los programas de sustitución, intervenciones unilaterales sobre territorios étnicos. Es decir, que todo tiene que ser concertado. Y estos planes de desarrollo alternativo tienen que ser concertados con la gente para asegurar, ojo a esto, que los planes de etnodesarrollo sean como el matiz que garantiza el enfoque étnico de los planes de desarrollo alternativo. Y por último, todo el sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición debe tener en cuenta un enfoque étnico. Lo que dice el capítulo étnico es que todo el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición tiene que tener en cuenta, por ejemplo, la jurisdicción indígena, y que todo tiene que tener un enfoque étnico que permita que las soluciones de ese capítulo sean adecuadas. Marino Córdoba, líder afrocolombiano representante de la Comisión Étnica en los acuerdos, estuvo presente en la pedagogía, compartió con los portejadeños la historia de la creación del capítulo étnico y habló un poco de la situación que afronta la población afro, quienes han sido víctimas directas e indirectas del conflicto. Lo que es hoy capítulo étnico que está en ese documento tuvo toda una maratón de más de 2 años. De más de 2 años trabajando, moviéndonos, haciendo incidencia política nacional e internacional para que quedara ahí. Eso para nosotros es un gran honor, es un gran orgullo. Por supuesto que nada en este país nos lo han regalado, todos nos lo hemos ganado a pulso, a lucha. Porque eso somos nosotros, guerreros. Cuando huimos de un lugar hacia otro, ¿a dónde llegamos? Donde un familiar, donde un amigo. Y la gente normalmente huye de las zonas rurales para irse a la zona urbana o a las ciudades. Y en las ciudades hay gente que es el que nos recibe, deja, comparte lo que tiene para su familia con el que llega. Esa es otra víctima también en este conflicto, que no se considera. Y en el caso nuestro quiere decir que toda nuestra población ha sido afectada. Para esta parte de la jornada se trabajaron 5 mesas: la agenda del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, mandato interétnico e intercultural, implementación de los acuerdos y plan de etnodesarrollo del norte del Cauca, coordinación de campo urbano y la minería. Cada uno de estos temas tratados alrededor de la construcción de paz en los territorios y el trabajo que se debe realizar en la implementación de los acuerdos. Nos hemos preparado como Zona Norte, tenemos un plan de vida zonal que lo hemos dado a conocer en diferentes instancias. Con las autoridades fuimos a Bogotá, a los ministerios, a las embajadas y les socializamos. En el plan de vida está plasmado cómo es que nosotros queremos vivir en nuestro territorio. Ya Tania decía, ¿qué es la paz? Para nosotros la paz es el muez finseñ en la Sayugüe, es el vivir bien, el vivir alegres, el vivir contentos, el poder tener un territorio en el que podamos disfrutar, que nadie nos moleste. Claro, en el marco del respeto entre todos, ¿no? Porque tampoco es de que vamos a pasar por los derechos del vecino. Y ya con los compañeros afros pues también hemos venido haciendo todo un trabajo. De hecho hemos priorizado unos puntos, y uno de los puntos que tenemos que seguir trabajando pues es el tema del territorio, y que aunque en el acuerdo está también, pues ahí la tarea que le corresponde al gobierno es bien grande, en el sentido que el tema estructural de la tenencia de la tierra no se ha tocado por ningún lado y esperamos que lo toquen. Y ahí nos toca a nosotros que estar juntos, unidos como hermanos afros, como indígenas y con los campesinos, porque no podemos
seguir generando discusiones entre nosotros mismos. La profesora de la Universidad Javeriana, Tania Rodríguez, habló específicamente de los retos que trae la construcción de paz alrededor de la tierra y la construcción de un plan de ordenamiento territorial. No hay forma distinta a la concertación y el diálogo, ponerse de acuerdo sobre no solamente el desarrollo rural y el enfoque de desarrollo rural, sino el ordenamiento territorial necesario para ese desarrollo rural. Es decir, ¿para qué se debe usar la tierra en esta región? Un escenario de poca tierra disponible, yo me atrevería a decir que casi nada disponible, o sea, no hay tierra para distribuir. Toca ponerse de acuerdo en el uso de la tierra disponible para que efectivamente todos ganen, todos vivan mejor. Esos son espacios de diálogo para poder construir una visión conjunta de los territorios, teniendo presente que la tierra disponible en el norte del Cauca es casi ninguna, que tocará ponerse de acuerdo entre indígenas, campesinos, afrodescendientes y los otros del territorio sobre cómo quieren ver el norte del Cauca en 10 años y cómo eso se lleva a cabo. Y lo segundo, cómo se construyen políticas y programas que efectivamente puedan escalar los modelos productivos propios que ya existen en los territorios para generar condiciones mejores de vida para la gente en los territorios. Asimismo, algunos líderes expresaron sus opiniones frente a los acuerdos y la refrendación del 2 de octubre. Nosotras y nosotros somos los autores de lo que está consignado aquí y somos, digamos, la representación, la autoría, el protagonismo de lo que se viene, y por eso tenemos una responsabilidad muy amplia. La presencia del capítulo étnico en los acuerdos es un recorderis a esta nación, ¿sí?, de que los pueblos étnicos, para nuestro caso particular los pueblos afrodescendientes, tenemos presencia, tenemos unos derechos reconocidos y consuetudinarios, ¿cierto? Y debemos ser parte integral debemos ser participantes, debemos ser actores. Volvamos de ese papel, hagamos cuentos, hagamos historias, hagamos canciones y conversaciones cotidianas. Porque eso nos demarca un camino de un país diferente, de un país que hemos estado exigiendo muchos años y que los acuerdos no son más que una posibilidad de materializar cosas distintas, una Colombia diferente, una Colombia menos sangrienta. Creo que hay un reto grande entre la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona, y a nosotros nos queda el gran reto de construir, de fortalecer la Guardia Cimarrona, pero de que estos dos órganos empiecen a dialogar en el territorio, por el cuidado del territorio, como lo dicen las mujeres que se movilizaron, por el cuidado de la vida. Y es cómo vamos a lograr que en el norte del Cauca la paz que construyamos y que vamos a seguir construyendo se mantenga en el tiempo y no lleguen otros y otras a llenar los vacíos que hoy está dejando la guerra. Porque es la oportunidad para que nuestros hijos, lo decían aquí, no sigan siendo reclutados. Es la oportunidad para que sigamos reivindicando la dignidad del pueblo negro, de sus hombres luchadores, de sus mujeres luchadores, y que por fin empecemos a reconocer que Colombia tiene grupos étnicos. Finalmente, el representante de Activoca y Marino Córdoba hablaron sobre el trabajo de pedagogía realizado en el Pacífico y la satisfacción de los logros que se han obtenido en este proceso. Vemos que hay unos frutos y unos esfuerzos de las organizaciones étnicas en los acuerdos de La Habana, con el apoyo del gobierno, en especial de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y eso es el fruto de un trabajo organizado en donde el tema de la paz jalonó procesos organizativos a nivel regional y a nivel nacional, y eso a nosotros nos satisface enormemente como programa haber apoyado estas iniciativas. A todos los consejos, a COMPA, a UNIC, al Gobierno Mayor, nuestras felicitaciones por el trabajo que han hecho y un saludo de este programa que
justo hoy en este evento termina todas las actividades de 5 años. Muchas felicidades y muchos éxitos hacia futuro. Hemos sido cómplices de todo este proceso, hemos trabajado como Comisión Étnica, como Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano para estar hoy aquí, así que es grato para mí personalmente estar esta mañana aquí con ustedes y es grato también para todos nosotros desde la Comisión Étnica, Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, estar aquí compartiendo con ustedes lo que es este proceso que se ha denominado la maratón pedagógica o de pedagogía por la paz. Y el compromiso hoy como Comisión Étnica, el compromiso hoy como Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, el compromiso hoy como organizaciones comunitarias nuestras, es que hay que hacer que eso sea posible, que se aplique. Y hemos entendido que para que se aplique nuestra gente debe entenderlo, conocerlo, debe digerirlo, debe socializarlo, para que podamos salir juntos a exigir que se cumpla. La jornada le dio a los caucanos un ambiente más claro alrededor de los acuerdos y les dio a conocer que el acuerdo final no solo busca una desmovilización, busca una transformación, un cambio que le dará a los colombianos el inicio para una construcción de paz.